Bienvenidos a la segunda de una serie de clases dedicadas al sushi, a través de la cual seguiremos aprendiendo acerca de los conceptos, técnicas y métodos de esta especialidad de la gastronomía japonesa. Recordemos el significado de la palabra sushi. Su nombre está compuesto de dos vocablos. Su significa vinagre y shi, que a su vez deriva de meshi, arroz blanco. O sea, sushi significa literalmente arroz avinagrado. En la clase anterior hemos aprendido acerca de la preparación y cocción del gohan, arroz blanco cocido, que más tarde será shari, a través del empleo del aderezo de vinagre, el cual hemos aprendido a elaborar con ingredientes clásicos y tradicionales como el mirin. Hemos realizado hosomakis, rollos pequeños de sushi, en sus tres variedades, kappamaki, yakemaki y tagomaki, para lo que fue necesario aprender a elaborar el tamago no atsuyaki, especie de omelette japonesa. En la clase de hoy aprenderemos a realizar diversas variedades de maki sushi, arrollados de arroz avinagrado. Veremos sus diferentes armados de acuerdo a cada clasificación. Repasemos entonces las clasificaciones de los maki sushi. Según la utilización de la nori o alga, podemos dividirlos en norimaki, rollos recubiertos por las algas, y uramaki, rollos en los cuales las algas o noris se disponen internamente. Según su tamaño pueden agruparse como hosomaki, rollos pequeños de los cuales ya nos hemos ocupado en la clase anterior, chumaki, rollos medianos, y futomaki, rollos grandes. Los ingredientes de base para armar los maki sushi son los siguientes: semillas de sésamo tostadas blancas y negras, se emplean especialmente para los uramaki, es decir, los rollos que llevan el alga por dentro. Nori o alga marina. Este es un vegetal marino que contiene mucha agua en su composición natural. A través de un proceso industrial se las deshidrata y se las prensa en forma de láminas estandarizadas en tamaño, siendo este de 18 por 21 centímetros. En el momento de envasarlas, se les agrega un papel secante antihumedad. Debemos asegurarnos de que estén secas y crocantes. Una característica esencial de estas láminas deshidratadas de algas es que poseen una gran capacidad de absorción de líquidos. También emplearemos wasabi, que es un rábano picante de origen japonés, y shari, el arroz blanco o gohan aderezado. Otro de los utensilios esenciales del sushi son las esterillas de caña de bambú o makisu. En la clase anterior hemos aprendido que se presentan en diferentes tamaños y formatos. Las varillas pueden ser planas o redondeadas, teniendo a su vez distintos grosores. Se las conoce equivocadamente como sudare. Esta definición no es correcta, puesto que sudare en japonés se denomina al tramado de caña que se utiliza para realizar cortinas o alfombras. El sushiman realizará un chumaki clásico, es decir, un rollo mediano, con la técnica uramaki, o sea, con el alga invertida. Para ello emplearemos, además de los ingredientes básicos ya nombrados, salmón ahumado o marinado, cortado en finas rebanadas, y pepino japonés. Este se caracteriza por tener pocas semillas, ser muy jugoso y menos amargo que el occidental. Comencemos con el armado del chumaki. En primer lugar, y como precaución, debemos forrar el makisu o esterilla con un film plástico. Sobre el mismo se dispondrá una alga nori previamente recortada de manera que su medida sea de 18 por 10 centímetros. Es importante, recordemos, que la fase opaca de la nori quede hacia arriba. Para la manipulación del arroz, el sushiman se humedece las manos con la intención de evitar que se adhiera a las mismas. La idea es cubrir unas 3/4 partes de la superficie del alga nori con el shari o arroz de sushi. Debemos dejar una franja de 2 centímetros de ancho sin cubrir en la parte superior de la plancha.
El espesor de la capa de arroz debe ser de 6 milímetros. Luego, como hemos visto, se espolvoreó con semillas de sésamo tostadas, blancas y negras. Entonces, debemos dar vuelta a la nori dejando de esta forma el yari sobre la esterilla. El ingrediente de relleno será salmón ahumado o marinado cortado en láminas superpuestas, formando un rectángulo de 18 centímetros por 10 centímetros aproximadamente. Pasando ahora al tratamiento del pepino, debemos obtener bastones de 1 centímetro por 18 centímetros de largo, para lo cual realizaremos cortes en sentido longitudinal. Es necesario que las piezas queden exentas de semillas y que los cortes sean precisos. Cada bastón de pepino será envuelto con las láminas de salmón hasta obtener cilindros, que serán dispuestos sobre el alga o nori, para dar paso al moldeado del chumaki. Recordemos que el film plástico que habíamos colocado sobre el makisu o esterilla debe quitarse al final para evitar el posible desarrollo de bacterias. Finalmente debemos emparejar los bordes con las manos humedecidas para facilitar el contacto. Nuestro sushi man realizará ahora un futomaki, es decir, un rol de gran tamaño, pero en este caso empleará la técnica del norimaki, o sea, utilizando el nori o alga por fuera del rollo. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, debemos extender el alga sobre la esterilla. Esta plancha será unida a otra mitad por granos de arroz aplastados que tendrán la función de elemento adherente. El objetivo es obtener una plancha de 18 por 31 centímetros. De la misma manera que para el rol anterior, cubrimos la superficie del nori con el yari, dejando en la parte superior una franja sin arroz de 2 centímetros de ancho. El espesor del yari deberá ser de 5 milímetros. Es importante cuidar la prolijidad en los bordes y que los granos de arroz no se aplasten. Para ello, se debe trabajar con la yema de los dedos. Una vez cubierta el alga, colocaremos algunos granos de arroz aplastados en la parte superior, que dejamos libre, con la finalidad de que se adhiera en el momento de enrollar. Finalmente debemos lograr una forma cilíndrica mientras presionamos en forma pareja para que el rollo quede correctamente armado. Del mismo modo que en los casos anteriores, emparejaremos los extremos con las manos húmedas. Luego lo colocaremos sobre la tabla bien seca. Esto es importante ya que si estuviese mojada la superficie de contacto con el alga, esta comenzaría a humedecerse perdiendo su forma. El cilindro se corta entonces en sentido longitudinal, obteniendo así 2 medios cilindros. A estos se les dará otro corte en sentido longitudinal. Debemos tener la precaución de que los cortes se realicen perpendicularmente a la tabla de trabajo con el cuchillo bien afilado y humedecido en agua. Los cortes deben ser absolutamente precisos.
Como estamos viendo, se dispone otra alga nori sobre el makisu y en el centro de la misma se colocan 2/4 de cilindros invertidos. Tomaremos entonces el omelette para sushi, tamago no atsuyaki, y obtendremos 2 cortes en forma de bastón, bien precisos y encuadrados, de 1,5 centímetros de lado por 13 centímetros de largo. Estos bastones serán colocados sobre los cuartos de cilindro. La misma operación será repetida. Se comienza entonces a armar el futomaki, con mucho cuidado de no deformarlo. Recurriremos nuevamente a los granos de arroz aplastados como elemento para adherir el alga en el momento del armado. Si se mira por uno de los extremos de la esterilla, observamos que el relleno tiene forma romboidal con respecto al cuadrado del rol. Hasta acá hemos realizado 2 tamaños y 2 técnicas diferentes. Un chumaki o rol mediano con la técnica del uramaki, es decir, el alga por dentro. Un futomaki o rol grande con la técnica del norimaki, es decir, recubierto con la nori o alga. Se realizarán a continuación 3 rolls americanos: el New York Roll, el California Roll y el Philadelphia Roll. Para ellos emplearemos la técnica del uramaki en futomaki, o sea, rollos grandes. Para el New York Roll necesitaremos salmón rosado fresco, palta y pepino japonés. El California Roll comprenderá centolla, cangrejo o kanikama, palta y también pepino japonés. Repasemos para su armado el procedimiento a seguir para un uramaki. Recordemos que es muy importante forrar con un film plástico el makisu o esterilla para evitar que el arroz se adhiera a la misma. Sobre el makisu se coloca una media lámina de nori o alga. Entonces, con las manos humedecidas en agua fría, se toma un bollo de shari y se cubre la totalidad del alga, pretendiendo un espesor de 5 milímetros. Observemos que todos los bordes del alga están cubiertos. Luego se espolvorea suavemente con semillas de sésamo tostadas, blancas y negras. Se da vuelta el alga para que ésta quede hacia arriba. Con la yema del dedo índice untaremos un poco de pasta de wasabi por el centro del alga en sentido longitudinal. Recordemos que el wasabi tiene un sabor muy fuerte y la dosis debe ser medida. Para el relleno usaremos media palta en su punto de maduración óptimo, cortada en gajos delgados y sin cáscara. Una vez emprolijados los extremos de los gajos de palta, los dispondremos sobre la línea de wasabi. Por otro lado, como segundo ingrediente del roll, emplearemos un filet de salmón rosado bien fresco y cortado en bastones de 1 centímetro de lado por 9 centímetros de largo. Estos serán dispuestos sobre la palta, cubriendo la mitad del largo del roll. Ahora, sobre la otra mitad, agregamos un bastón de carne de centolla
o si no, kanikama. Finalmente, como tercer ingrediente de estos futomaki, se cortan finas tiras de pepino japonés, donde la relación de pulpa y cáscara debe ser de 3:1 aproximadamente. Esto se debe a que la cáscara del pepino japonés es ligeramente amarga. En caso de utilizar un pepino occidental, debe haber aún más pulpa, ya que son más amargas. Estas finas rebanadas de pepino se colocan sobre el salmón para el New York Roll y sobre la centolla para el California Roll. Por último, enrollamos con la técnica ya aprendida. Recordemos que la forma debe ser cuadrada. Obtenemos así un roll mitad New York con salmón fresco y mitad California con kanikama. Para la tercera variedad de los rolls americanos, el Sushi Man armará un Philadelphia Roll. Para ello empleará exactamente la misma técnica que en los anteriores. Se coloca la mitad de una lámina de alga nori sobre una esterilla previamente forrada en film plástico. Se cubre toda la superficie del alga con el shari. Luego se espolvorea con semillas de sésamo tostadas o goma. Debemos ahora dar vuelta y colocar wasabi en el centro del alga. Para el relleno, debemos cortar un bastón de queso Filadelfia de 1 centímetro de lado y colocarlo sobre el wasabi. Como segundo ingrediente, se colocará un bastón de salmón fresco también de 1 centímetro de lado. Finalmente, como tercer ingrediente, finas rebanadas de pepino japonés. Por último, enrollamos para obtener el Philadelphia Roll. Apreciamos acá dos ejemplos clásicos de rolls americanos, un New York Roll y un California Roll, teniendo en cuenta que ambos han sido futomaki, realizados con la técnica del uramaki. Todos los rolls de estilo americano tienen como característica la combinación de 3 ingredientes cumpliendo la siguiente fórmula. Como sabor principal, una variedad de pescado o marisco, acompañado de una variedad de verdura, como puede ser el pepino, espinaca o espárrago. El tercer ingrediente será cremoso, por ejemplo, queso crema, palta o ricota. Los chumaki, rolls medianos, y los futomaki, rollos grandes, en sus dos técnicas de armado siempre se cortan en 8 bocados, a diferencia de los hosomaki o rollos pequeños que se cortan en 6 bocados. Esto se debe justamente a la diferencia de tamaño. Recordemos entonces que de los chumaki y futomaki se deben obtener 8 bocados. Por otro lado, de los hosomaki o rollos pequeños debemos obtener 6. También recordemos que los cortes deben hacerse sin efectuar presión con el cuchillo.
Siempre limpiar y mojar el filo del mismo en agua fría para evitar que se adhiera el arroz. Cada plato de sushi es único y como si fuese una obra de arte se debería jugar con los colores haciendo contrastes o, según el caso, buscar movimientos o formatos sobrios. Los platos grandes, del tipo bandeja, se utilizan como centros de mesa, especialmente los de forma circular u ovoidal. En caso de ser un plato individual, se presentará sobre vajilla de forma rectangular y en algunos casos circular. Se pueden decorar con hojas de caña, perejil o arce japonés entre varios. También puede acompañarse con guarnición de zanahoria o nabo rallado. Por último, a modo de decoración y condimento, suele incorporarse una figura realizada con wasabi. Es importante no olvidar que el maki sushi siempre tiene forma cuadrada y solo en casos muy específicos puede ser realizado en otros formatos. Cuando armamos un rollo debemos ejercer con los dedos presión pareja y simultánea en todos sus puntos. La excelencia del sushi depende del punto de cocción del arroz, la cantidad de aderezo, el equilibrio de sabores en los ingredientes del relleno, el punto de maduración de los vegetales a utilizar, la temperatura en que se sirven los pescados o mariscos, la precisión en los cortes, la calidad del alga y el armado preciso del sushi man. Solo así lograremos la excelencia en el maki sushi. En la clase de hoy hemos repasado conceptos y elementos básicos en la elaboración de sushi. Aprendimos acerca de la clasificación y el armado de los maki y realizamos dos de sus tipos, chumaki o rollos medianos y futomaki, rollos grandes. En las variedades norimaki, cubierto por algas, y uramaki, con algas en su interior, como es el caso del New York, California y Philadelphia Rolls. Por último, repasamos pautas y condiciones para la elaboración correcta del sushi japonés. En la próxima clase especial de sushi aprenderemos a realizar 3 nuevas técnicas de esta especialidad japonesa: los gunkan maki sushi, los temaki sushi y los hako sushi. De esta manera nos despedimos hasta otra clase de A Punto Colegio de Cocineros.